de manera expositiva. Esta es la manera correcta, la manera bíblica de predicar la palabra de Dios de manera expositiva. Vamos verso a verso, dejando que el autor original, que es el apóstol Pablo, nos enseñe lo que le quiso decir a los destinatarios originales, que es una iglesia en Éfeso. Pero le escribe a su hijo espiritual, a su discípulo amado, llamado Timoteo, para poner orden, para corregir, para que sepa Timoteo, un futuro pastor de la iglesia de Éfeso, cómo debe de ser el liderazgo, cómo debe de cuidar de los falsos maestros, cómo debe de ser la vida dentro de la iglesia en los diáconos, obispos y diáconos, que son los dos nombramientos oficiales en la iglesia dentro del liderazgo: pastor, pastores, diáconos. Ese es el orden que estamos aprendiendo en esta primera carta de Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 3 de Primera de Timoteo y el día de hoy vamos a seguir estudiando el llamado divino para el pastorado. Llamado divino. ¿Cómo es que Dios designa, llama a pastorear su iglesia? A través de unos siervos. El pastor no es el jefe. El pastor no es un capataz, el pastor es un siervo llamado por el Señor para cuidar, enseñar, capacitar, entrenar al pueblo de Dios. El pastor también necesita ser pastoreado porque el pastor es oveja. Todos somos parte de las ovejas del redil. Y Cristo es el máximo y el más grande y el buen pastor. Pero yo también necesito ser pastoreado. Que alguien revise, cuide nuestra vida. Cuando yo también tengo mis problemas emocionales, espirituales, tener quien nos guíe, quien nos capacite, quien nos oriente, quien ore por mí. Es precioso entender el llamado al pastorado. Y gracias a Dios, hermanos, que estamos en el capítulo más rico en información para saber cómo es el llamado pastoral. Vale la pena leer Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7, porque ahí están las virtudes que reflejan el carácter. Son los rasgos del carácter que Dios pide de aquellos a quienes Dios llamó para ser pastores. Y como ustedes se pueden dar cuenta, no tiene nada que ver con seminarios. No, un seminario no produce un pastor. Qué bueno que están los seminarios porque ayudan, son escuelas, son instituciones a donde el pastor se prepara, se capacita. Pero no eres pastor por ser egresado de un seminario o de un instituto bíblico. Tampoco tiene nada que ver el currículum universitario aquí. En una empresa secular, por supuesto, va a importar si sabes inglés, si tienes posgrado. En la obra de Dios, el Señor mira otras cosas. Y lo que mira el Señor en aquellos siervos que Él va a llamar es carácter. Son las peculiaridades, son los rasgos del carácter de aquellos varones, y lo vamos a estudiar cómo esto es para el varón en el llamado al pastorado. Nos vamos a concentrar en estos domingos en tan solo el versículo 1. Solo el versículo 1 de Primera de Timoteo capítulo 3. Y ahí hay 6 enseñanzas. Desde el primer versículo
para entender el llamado pastoral está la importancia del llamado. Vamos a estudiar en esta tarde la importancia, el llamado importante. Número 2, en Primera de Timoteo 3:1 encuentro un llamado limitado. Está limitado. Cuando uno entiende que no todos son llamados al pastorado, no te tienes por qué poner triste. Si Dios te hizo abogado, en la iglesia también tú puedes servir como abogado. Si tú eres empresario, si tienes tu negocio, si eres maestro, si eres maestra, si eres maestro de obra, si eres carpintero, en la obra de Dios no me importa tu rango económico, socioeconómico o título universitario. En la iglesia requerimos médicos. En la iglesia yo requiero empresarios, en la iglesia se requiere comerciantes, en la iglesia se requieren todo tipo de profesionistas, oficios, en la iglesia se requiere jóvenes estudiantes. No todos tienen ese llamado. Tú le tienes que pedir al Señor y Él debe sembrar en ti el llamado para el pastorado, pero si Dios no te llama al pastorado, haz lo que tengas que hacer. Y créemelo, ahí glorificas a Dios en tu trabajo, en tu oficio, en tu carpintería, en tu profesión, en lo que el Señor te pida que hagas. No te tienes por qué frustrar ni enojar porque Dios no te llame al pastorado. Es un llamado limitado. No todos en la iglesia tienen el llamado a pastorear como parte del liderazgo en una iglesia. Vamos a estudiar también que es un llamado apremiante. Primera de Timoteo 3:1 explica un llamado apremiante. También en este solo versículo aprendemos que el llamado al pastorado es un llamado responsable. En quinto lugar, el versículo 1, solo el versículo 1 de Primera de Timoteo 3 me habla del llamado digno. Es un llamamiento digno. Y finalmente, la sexta enseñanza de solo el versículo 1 es que es un llamado exigente. Así que vean la riqueza de lo que implica el llamado de Dios a un pastor. Es un llamado importante, es un llamado limitado, es un llamado apremiante, es un llamado responsable, es un llamado digno y es un llamado exigente. Descubrámoslo. Palabra fiel desde ahí. Palabra fiel. Si alguno, vean lo limitado, no todos, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahí están las 6 características del llamado que acabo de decir. Y las vamos a desarrollar en esta tarde. Tienen que ver con las palabras palabra fiel. Tiene que ver con la palabra o las palabras si alguno. Tiene que ver con la palabra obispo, obispado. Y tiene que ver con la palabra buena obra desea. Buena obra desea. Ahí está la importancia, lo limitado, lo apremiante, lo responsable, lo digno y lo exigente del llamado pastoral. Revisemos la primera. ¿Por qué el llamado que Dios hace al pastorado es un llamado importante? Porque en el original griego, Pablo, cuando le dice a su hijo espiritual llamado Timoteo, Timoteo, te voy a decir una verdad fundamental. Así se leería en el original griego. Palabra fiel implica, aquí hay una verdad fundamental. En el griego, esto es una verdad de gran importancia. En el griego, palabra fiel significa
Timoteo, aquí hay obvio, aquí hay algo obvio, aquí hay algo evidente que no necesita ser probado. Todo eso encierra en el griego la palabra fiel. Palabra fiel. No necesitas pruebas. Te voy a decir, obvio, con la inspiración del Espíritu de Dios, cuáles son en el perfil del carácter del hombre que Dios va a llamar a pastorear su iglesia. Y tiene que ver con una verdad fundamental, Timoteo. Tiene que ver con una verdad de gran importancia para la iglesia. Es una verdad obvia que no necesita prueba. ¿Y qué no necesita prueba? ¿Cuál es esta verdad fundamental? No solo aquí aparece esta importantísima frase. Acompáñenme a primera de Timoteo 1:15. 1:15. Y espero que hayas tomado nota para que logres entender la importancia de los siguientes versículos que voy a leer. No solo en el pastorado. Vean primera de Timoteo 1:15. Palabra, ahí está. ¿Ven? Palabra fiel. O sea, aquí hay algo importante, Timoteo. Aquí hay algo evidente, Timoteo. Aquí hay algo que no necesita prueba. Aquí hay una verdad. ¿Y cuál es esa verdad, Pablo? Esta verdad es digna de ser recibida por todos. Hermanos, vean qué verdad. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, yo me pongo en la cabeza, en el inicio de esa lista. Yo soy el más grande, yo soy el primero de los pecadores por los cuales Cristo vino. Esto es verdad. ¿Puede alguien refutar esto? ¿Puede alguien negar que esto es una gran verdad del evangelio? Y no solo Pablo, yo le diría también a Pablo, no, quítate Pablo, ponme a mí. Yo soy el primero de los pecadores y así cada uno de ustedes. Encabezamos esa lista. No, mi amigo que nos visitas por primera vez, que estás en esta transmisión, no hay una verdad más grande, no hay algo más maravilloso que tú puedas escuchar en esta hora del día, que entiendas que Cristo vino al mundo a salvarte, a librarte de la condenación de tus pecados. No hay algo más maravilloso, no hay una verdad más gloriosa que esa. Bueno, pues esa misma palabra la usa Pablo para explicar el pastorado. Palabra fiel. Ahí hay algo importante. Además, en el capítulo 4, versículo 9 de primera de Timoteo. Otra vez. Vean primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Palabra fiel es esta. O sea, ahí hay algo importante, Timoteo. Tendríamos que revisar desde el versículo 6 para entender todo el contexto del versículo 9. ¿Cuál es esa verdad fundamental que ahora Pablo le está diciendo a Timoteo? ¿Cuál es esa verdad importantísima, digna de ser recibida por todos? Bueno, desde el versículo 6, enseña bien a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de fe, de la buena doctrina que has seguido. Miren el consejo, que ya llegaremos a ese versículo para explicarlo. Mira, Timoteo, no te enredes en tonterías. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate. Ahí hay una verdad importantísima. Esa verdad es para todo cristiano. Los cristianos estamos ahorita, de hecho ahorita en el gimnasio. Cada que te molesten, ¿en dónde estás? En la iglesia. No, estoy en el gimnasio también. Porque la iglesia, aquí, entrénate para soportar a los hermanos difíciles. Aquí, hermanos, no en la comodidad de tu casa viendo la transmisión. Es aquí a donde vas a tener que tratar con tu carácter piadoso, de saludar, de abrazar, de que te confieses con nosotros. Padre Santo y hermanos, he pecado, ayúdenme a orar. Aquí se entrena para ser piadoso. Por eso Pablo, lo vamos a estudiar en su momento, le dice, mira Timoteo, ejercítate para ser piadoso. ¿Dónde se ejercita uno? Aparte del gym,
En el gym es lo físico y está bien, eso está padre, eso está bonito, pero hermano, si hay un gimnasio, el de Dios, aquí. Yo los felicito que no se me hayan quedado acostadotes en casa. Aquí, a levantarse, a venir a ejercitarme, porque aquí es donde se ejercita este carácter piadoso para ser como cristiano. El ejercicio corporal de poco es provechoso, pero la piedad, vean qué contraste, y no está diciendo Pablo que no hagas ejercicio, no lo malentendamos, pero una vez comparado el ejercicio corporal con el ejercicio espiritual, es obvio que la piedad para todo aprovecha. Tiene promesa para esta vida presente y también para la vida futura. Y es donde encontramos la verdad fundamental. Esto es importante, Timoteo, y digno de ser recibido por todos. Por esto trabajo, sufro oprobios, porque espero en el Dios viviente, Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Hay alguna verdad más importante que esa? Que Pablo está trabajando, que Pablo está sufriendo porque espera en el Dios viviente, que es Salvador de todos los que creen. No, hermanos, no hay una verdad más grande y más fundamental que esa. En su segunda carta, nuevamente, cuando le escribe una segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 11, ahí hay algo de suma importancia también. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, palabra fiel. Ahí está. Verdad fundamental, verdad que no necesita ser probada. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esa es una verdad que no se puede refutar. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Escucha, si tú lo niegas, Él también te negará. Si eres infiel, Él permanece fiel. No puede negarse el Señor a sí mismo. Eso es una verdad contundente. Dios siempre es fiel contigo. Y finalmente, cuando le escribe a otro, ya llegaremos seguramente, terminaré primera de Timoteo, primero Dios, no lo sé. Tal vez el Señor me permita predicar en esta iglesia segunda de Timoteo, tal vez. Y tal vez cuando terminemos segunda de Timoteo me vaya con Tito Capotito. Y Tito, que también es una chulada de personaje. Miren a Tito lo que le dice en el capítulo 3 a nuestro querido hermano Tito. Nos vamos a encontrar en el cielo, O sea, ni crean que no vamos a conocer. Tú eres Timoteo. Tú eres Daniel, el que el Señor cerró los hocicos de esos leones. Yo merengues. ¡Wow! Cuando estemos en el cielo, yo quiero conocer a Tito. Tito, capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel. ¿Qué le dirá a Tito? ¿Qué verdad contundente le irá a decir a Tito? En esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Vean el énfasis. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Los que creen en Dios, ocúpate en buenas acciones, en buenas obras. Hermanos, no hay algo más maravilloso en la vida que ocupar, estar dedicados a cosas que Dios aprueba, a las cosas que al Señor le agradan. Estas son útiles y no solo a uno como cristiano, sino a los demás. Ya llegaremos al estudio de estos versículos, pero llama la atención por qué usa esta frase, palabra fiel. Ahí hay algo importante. Ahí hay algo de suma importancia. Bueno, 5 veces, como ustedes se pueden dar cuenta, primera de Timoteo 1:15, primera de Timoteo 4:9, segunda de Timoteo 2:11, Tito capítulo 3 verso 8 y primera de Timoteo 3:1 en el contexto del llamado pastoral. 5 veces está la seriedad, la importancia, lo sagrado de la enseñanza que ahí se encierra. Hermanos,
¿cómo era el pastorado en el Nuevo Testamento? Regresamos a 1 Timoteo 3:1. Estamos con el primero. Estoy desarrollando el llamado importante. Yo les quiero hacer una observación de aprendizaje. ¿Qué tanto conocemos del llamado pastoral en esta época? Olvídate de la actual, porque ahorita a lo mejor nos vamos a incomodar con lo que les voy a decir de la época actual. Bueno, de una vez se los adelanto. En el siglo XXI, donde tú y yo vivimos, esta es nuestra generación. No pertenecemos a la generación de Timoteo. No, esta fue la primera generación de la iglesia primitiva. ¿Cómo era el pastorado? Bueno, ahorita vamos para allá, pero vámonos 2000 años para llegar al mes de marzo del año. Fíjense, estamos en el año 2000 después de Cristo. 2026 años después de Cristo. ¿Cómo es el pastorado hoy? ¿Cómo está el pastorado en las iglesias de hoy? ¿Por qué muchos jóvenes quieren ser pastores? ¿Qué les mueve más allá del llamado? Que esperemos que así sea, porque si vamos a ser bíblicos, Dios te tiene que llamar. Pero ¿cuál es la impresión que nos da de cuál es el síntoma de los que hoy quieren ser pastores? Muchos quieren entrar para tener dinero. Otros quieren tener seguridad laboral. Otros quieren tener prestigio. Otros quieren tener respeto. Otros quieren tener poder. Y ahí podemos meterle una lista muy extraña. ¿Cuáles son los pastores de hoy? ¿En verdad los hay? Sí, los debe de haber, tiene que haber. Este llamado es en pleno siglo XXI. Hermanos, mientras la iglesia verdadera de Cristo, como hoy lo cantamos, los redimidos estén reunidos en una asamblea. Ya expliqué de dónde viene la palabra iglesia, eclesía, asamblea. Esta es una organización, este es un organismo vivo que se compone por todos los redimidos del Señor. Mientras la iglesia de Cristo esté en la tierra, Dios levantará pastores. Ese es el diseño de Dios. ¿Qué veo en el pastorado de hoy? ¿Por qué quieren entrar muchos al ministerio? ¿De veras para tener dinero? ¿Eso te mueve? ¿De veras te mueve ser pastor porque quieres tener una seguridad laboral? ¿De veras quieres ser pastor porque pues quieres tener un poquito de prestigio? ¿Quieres tener respeto? ¿Te mueve el poder? Y ahí póngale más cosas. Bueno, ¿cómo era el pastorado en la época de Pablo? No entraba cualquier persona, para empezar. Como tampoco en los tiempos de hoy, ya lo vimos, está reservado a los que el Señor llama. Ahora, en la época del Nuevo Testamento no entraba cualquier persona. Número uno. Otra característica que yo puedo descubrir en las iglesias, en las cartas, no había mucho dinero. Las iglesias eran generalmente iglesias pobres. Fíjense cómo ha cambiado. Qué triste. Las iglesias de la época de Cristo, nuevo testamentaria, de Pablo aquí, Timoteo, no entraba cualquier persona, hermanos. No, discúlpenme, no había mucho dinero. Las iglesias de la época nuevo testamentaria eran pobres, generalmente. Generalmente había muy pocos ricos, muy poquitos. En la iglesia primitiva, no, olvídate. ¿Cómo que para tener posición? ¿Cómo que para tener un cargo? ¿Cómo que para tener poder? Olvídalo. En la época del Nuevo Testamento no eran puestos de prestigio. En la época del Nuevo Testamento, el decirte obispo, episcopos,
el decirte poimen o pastor en griego o anciano en griego era rechazado, despreciado. Primera de Corintios 1:26 nos da una idea. Pablo, imagínense, el apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 26. Ahí está. Vean la idea que Pablo nos presenta aquí, siendo muy sincero con la iglesia de Cristo de aquellos ayeres, de la iglesia primitiva. En su primera carta, Pablo dice una verdad, pero esto no es para avergonzar al pueblo de Dios. No te avergüences, iglesia. Pero mira lo que el Señor dice de su iglesia desde la época primitiva de la iglesia. Mirad, hermanos, mirémonos con sinceridad, veamos nuestro llamado, eso es nuestra vocación, la verdad. No somos muy sabios. 2 por 2 y te equivocas. Muchos, pues, lo digo con mucho amor, no pisaron la universidad. No escribieron libros. No los veo en los foros de la academia, algunos de ustedes. A nadie he visto que el periódico La Alarma de Morelos los entreviste. ¿No? A nadie de ustedes al menos, o díganme, los he visto en la tribuna de la Cámara de Diputados. Nadie. La realidad, hermanos, es que no somos muchos sabios, claro, según la carne, según el mundo. En el mundo, los sabios son los que van a Harvard. En el mundo, los sabios son los hombres prominentes que han escrito libros y libros y libros. Y son doctores ahora que está de moda la geopolítica. Y trazan magistralmente el mapa conflictivo Israel, Irán y todo esto. Muchos sabios que opinan en redes, doctores en ciencia política. En la iglesia, dice Pablo, sinceramente, hermanos, no somos muchos sabios según la carne. Olvídate de tener poder. No somos poderosos. No hay muchos nobles en la iglesia del Señor. Es decir, gente importante, gente de renombre, gente millonaria, empresarios. No, Elon Musk no te va a invitar a comer. Carlos Slim, pues tú lo estás haciendo más rico con tu Telcel. Hermanos, en la iglesia del Señor, ni somos tan sabios, ni somos tan poderosos, ni somos tan millonarios, pero miren qué revelación tan impactante en el versículo 27. Lo necio, ese sí, ahí sí. Eras un necio y Dios te escogió. Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Y sabes por qué lo hizo? Precisamente para avergonzar al sabio. ¿Sabes por qué te escogió siendo un débil? Eres bien débil. Avergonzó Dios escogiéndote a ti, a ese mundo, para avergonzar a los que se creen fuertes. Lo vil, ahí estoy yo y ahí estás tú, hermana. Lo vil del mundo, lo menospreciado, ahí están los escogidos de Dios. Lo que no es, para deshacer lo que es, y que nadie se atreva en su iglesia de jactarse delante de él. Eran perseguidos, hermanos. No hay prestigio en la iglesia primitiva. Eran perseguidos, muy perseguidos. Arriesgaba su vida como lo hizo Pablo como pastor. Arriesgó muchas veces su vida. O pregúntenle a Pedro, ¿cómo acabó Pedro? Arriesgó su vida, lo capturaron y lo pusieron de cabeza en una cruz. Todos los apóstoles de Cristo arriesgaron su vida y todos, excepto Juan, mueren trágicamente, como débiles. El oprobio, la vergüenza de morir clavados en cruces, de morir decapitados como Pablo. Pablo se salva de morir de manera indigna. ¿Sabían eso? Para los romanos, para un ciudadano romano,
Morir de manera digna era la decapitación. Por eso a Pablo, bajo el reinado de Nerón, al igual que Pedro, solo que a Pedro, por ser judío, a él sí lo mandan a la cruz. Y Pedro pide voltear esa cruz de cabeza. Pablo muere cortado de cabeza. Una muerte digna para un ciudadano romano. Esos son los hombres que estamos leyendo aquí. Los que fueron fracasados bajo el imperio. Los vituperados por predicar a otro vituperado. Un hombre desnudo, un carpintero de Galilea que fue clavado en medio de dos ladrones en el Gólgota. Primera de Corintios, capítulo 2, todo el capítulo 2 habla de la excelencia y de la maravilla de lo que implica predicar sí a ese Cristo de la cruz. Para vergüenza de los sabios, para vergüenza de los entendidos, porque Dios a propósito lo hizo. Hermanos en Cristo, el pastorado debe de continuar con esa misma idea. No se te ocurra entrar al ministerio pastoral porque creas que hay dinero. No entres al ministerio pastoral creyendo que aquí hay posición y prestigio. No se entra al ministerio pastoral creyendo que aquí tendrás respeto y poder. Que Dios libre en tu corazón tener esto. El llamado a ser pastor tiene que ver, y no ha cambiado mucho, con el modelo que yo tengo de estos hombres que fueron sufridos, perseguidos y no perdieron su llamado. Fueron fieles en su llamado. Oremos por los futuros pastores. Oremos por nuestra iglesia. Oremos porque el Señor traiga convicción a aquellos que Él ha llamado, de acuerdo a 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Porque sí, hermanos, en esta iglesia seguramente hay alguno que anhela el obispado. Dios ha sembrado eso en tu vida. Oremos por ti. Que el pastor ore por ti, que el liderazgo de la iglesia ore por ti, y ya explicaré cómo interviene también la iglesia en ese llamado. Eso es algo muy importante. A diferencia de la elección de un papa romano, a donde se hace un cónclave, es decir, esta palabra en latín tiene que ver con cerrar puertas, y solo ellos y nada más ellos en un cónclave, en votación, se elige a un papa. En la iglesia, no. En la iglesia de Cristo se presenta al hermano que aspira al pastorado para orar por él, ponerlo a prueba, y se le pregunta a la iglesia si hay un reconocimiento a su llamado pastoral. Se da un tiempo para estar orando y en su momento se dará la ceremonia de ordenación de un nuevo pastor. Todo eso lo tengo que explicar con calma. ¿Cómo es el llamado y cómo interviene la iglesia? La iglesia reconoce. Ustedes no designan a mano alzada. No vamos a cerrar puertas como en un cónclave y hagamos papelitos para ver quién gana. No, no es así. El Señor nos permita, con la sabiduría de su palabra, explicarle a la iglesia cómo ustedes intervienen, reconociendo el llamado del futuro pastor en una iglesia. Era tan importante, esto sí, ahora vamos a revisar la importancia, por esto esta primera idea de la importancia del liderazgo espiritual, porque vean la importancia que reviste el pastorado en una iglesia. En Hechos, capítulo 14, versículo 23. Una de las tareas más delicadas que necesitamos mucha oración, tanto de la iglesia como del liderazgo, es precisamente a quienes establecemos como pastores. Y no debemos de perder de vista el modelo de la iglesia primitiva. Vean la importancia del liderazgo pastoral, porque los pastores tenemos que nombrar
avalar el llamado pastoral de otros hombres llamados por Dios. Es decir, hay una importancia para constituir más ancianos. Hechos, en el capítulo 14, versículo 23. Vean la importancia. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y vean lo que implica, hermanos. No nada más es designar por designar. Es que es el hermano o el amigo del pastor. Es que es un hermano que ya tiene currículum en la iglesia. No. En oración, hasta con ayuno, se debe de orar, porque la responsabilidad de designar, de constituir ancianos es muy grande. En cada iglesia oraron y con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto es importantísimo, hermanos. No puede ser que alguien se equivoque en esto. Yo me he tocado escuchar cada barbaridad. Hay pastores que dicen, nos equivocamos de poner a ese pastor. ¿Cómo que se equivocaron? Pues si el Señor los llama, si el Espíritu Santo está de por medio ahí, ¿qué no oraron por él? ¿Qué no tomaron en cuenta primera de Timoteo 3? ¿Qué no revisaron su vida? ¿Cómo que ahora ya nos equivocamos de ponerlo como pastor? Eso me pasó por ahí con uno de Cancún. Así me dijeron, hermano, ¿qué crees? La regamos de poner a ese pastor en una iglesia en Cancún. ¿Cómo que la regaron? ¿Se imaginan, hermanos, que estemos orando por un hermano? Hemos orado, ayunado, lo nombramos pastor y a las pocas meses o años nos equivocamos, iglesia. Terrible. No puede ser. En Hechos 15, versículo 2. En Hechos capítulo 15. Miren la importancia de Hechos capítulo 15. ¿Sabes cuál es la importancia del pastorado y cuál fue en su momento en el pasado la importancia del pastorado en la iglesia primitiva? Ni más ni menos, presidieron el primer concilio de la historia de la iglesia. Hermanos, una de las cosas asombrosas de nuestra fe es la historia. ¿Alguien de ustedes me puede dar por lo menos 10 concilios de la historia de la iglesia cristiana? ¿Alguien puede saber qué se trató en este primer concilio? Ya no me voy a los demás. ¿Sabes cuál fue el tema? ¿Sabes por qué se tuvieron que reunir los apóstoles de Cristo? Vean el versículo 2 de Hechos capítulo 15. Como Pablo y Bernabé, claro, no te espantes, son muy pastores, pero se agarran de la greña. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña. Se agarraron duro. No nos revela más detalles la Biblia de cómo fue el agarrón entre Pablo y Bernabé con una discusión, contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Tráelos a Jerusalén. Y algunos otros ellos, a los apóstoles y a quienes. Ahí están pastores. No solo están los apóstoles, ya se habían nombrado otros pastores, esta es la palabra anciano, para tratar esta cuestión. Y tú puedes leer, ¿cuál cuestión? ¿Por qué se reúnen? ¿Qué van a debatir? ¿Qué van a revisar de la doctrina? Este es históricamente el importantísimo primer concilio, reunión de los apóstoles con pastores de las iglesias que se reúnen en Jerusalén para tratar asuntos doctrinales. Y esto es maravilloso de estudiar en toda
toda la historia de la fe cristiana. Qué hermoso es que un cristiano lea, revise todos los concilios, todas las reuniones donde Dios reunió a sus siervos, pastores, siervos del Señor para tratar asuntos doctrinales. ¿Qué tan importante es que nuestra iglesia bíblica de Cuernavaca tiene como base de su confesión de fe un documento del siglo XVII? ¿Sabían eso los que se congregan aquí? Esto es importantísimo en la iglesia donde te inviten. Una manera para que tú tengas un diagnóstico. Pastor, vengo por primera vez, me voy a cambiar de iglesia. ¿Me permite, por favor, cuál es la confesión de fe de su iglesia? ¿Me permite conocer cuál es la declaración de fe de su iglesia? Qué importante es ir a una iglesia a donde tu pastor esté preocupado porque tú sepas qué creemos, qué doctrina enseñamos, qué opino del amileniarismo, qué opino del dispensacionalismo, qué opino del bautismo de niños, qué opino del bautismo de creyentes adultos, qué opino de los últimos tiempos, y no lo que yo opine. ¿Qué dice la Biblia? A toda iglesia que tú vayas, debes preguntar cuál es la confesión de fe de esta iglesia. En esta tenemos la confesión de fe bautista de 1689. ¿La conocen? Imagínense de cuántos siglos estoy hablando. Y sigue vigente, sigue presente en las iglesias que amamos la doctrina, que amamos la palabra de Dios. Esta es una brújula, es una estructura doctrinal que tú tienes que conocer de cada iglesia. Bueno, ¿dónde comenzó esto de las confesiones, concilios, declaratorias? En Hechos 15. Cuando se reunieron ni más ni menos que apóstoles de Cristo con ancianos para tratar asuntos importantísimos de doctrina cristiana. Si tú vas a una iglesia y tu pastor dice, no, aquí somos metodistas porque le metemos de todo, estamos en un problema. Esa es una iglesia que no hay dirección en la doctrina. Cantan lo que quieren, predican lo que quieren, es un relajo, no hay enseñanza, no hay predicación expositiva, no creces. Además, en Hechos capítulo 20, versículo 17, miren la importancia de tratar asuntos una vez más. Más pastores para la iglesia de Éfeso. En Hechos capítulo 20, versículo 17, enviando pues desde Mileto, para eso son los mapas. Miren la importancia de lo que estamos leyendo aquí. Desde Mileto, y tú puedes buscar en un mapa dónde carambas es Mileto, hasta Éfeso, mandaron llamar pastores. Mandaron llamar a los ancianos de la iglesia. Esta es la importancia del ministerio para tratar asuntos de la iglesia. Versículo 28 de ese mismo capítulo. Versículo 28, vean la importancia que da la Biblia al pastorado. Ya revisaremos qué palabras se usan en la Biblia, en el Nuevo Testamento para el pastorado, porque se usan indistintamente anciano, pastor y obispo. En Hechos, capítulo 20, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros, por todo, y qué precioso que el Señor nos diga así. Yo no me siento avergonzado que el Señor me diga, ay, Vitelio, eres una oveja ciega, torpe, necesitas dirección, hijo, necesitas ser pastoreado, hijo. Sí, Señor, soy parte de tu rebaño, en que el Espíritu Santo los ha puesto y ahí está esta palabra que estudiaremos, episcopos,
supervisor, vigilante, el que cuida. Y vean aquí, ¿para qué nos llama el Señor? Apacentar su iglesia. Wow. La función, entre varias que vamos a revisar, de un pastor: dale de comer a mi pueblo, cuida a mi pueblo, apacienta mi rebaño. Y vean cómo el Señor nos recuerda: ese rebaño tiene dueño, lo compré con mi sangre. No son mis ovejas, hermanos. Todos somos ovejas ¿de quién? De Cristo. ¿Quién te compró? ¿Un pastor? No, gracias a Dios. Te compró Cristo con su sangre. ¿Qué me pide a mí el Señor como pastor? Cuida a esa oveja que gané con mi sangre, es mía. Y yo te pediré cuentas. ¿Qué le diste de comer? ¿Cómo la cuidaste? ¿Cómo la alimentaste? ¿Cómo la aconsejaste? ¿Cómo invertiste tiempo, dinero y esfuerzo en cuidar el corazón de esa oveja que es de Cristo? Todo eso es apacentar, enseñar, nutrir, capacitar, entrenarlos a ustedes, motivarlos con la palabra de Dios. Comamos de la palabra de Dios, deleítate de la palabra del Señor, vive como Cristo. En fin, tanto que vamos a estudiar de qué hace también un pastor. Aquí, apacentar la iglesia que es del Señor. Él la ganó con su propia sangre. Ahora, en Filipenses 1:1, hoy que prediqué en la mañana de esta carta del gozo, preciosísima, la más íntima. Hermanos, ¿cuál es la carta más íntima de Pablo? Filipenses. ¿Quieres conocer al Pablo en cadenas pero con gozo? Lee Filipenses. ¿Quieres conocer un poco más del Pablo de la Biblia? Lee Filipenses. Es la carta más íntima, a donde conozco el corazón de este hombre. Bueno, precisamente cuando estaba en la cárcel, Filipenses 1:1, este versículo es importantísimo dentro de eclesiología. Importantísimo. ¿Por qué? Porque en Filipenses 1:1 tenemos las designaciones bíblicas de los dos oficios formales de una iglesia. Léanlo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, es decir, a toda la iglesia en Cristo Jesús que están en Filipos. Y ahí vean, una iglesia en su liderazgo tiene obispos, entiéndase pastores, y diáconos. Nada más. Son los dos nombramientos oficiales bíblicos de una iglesia. El que tenga un pastor, pero también debe de haber, y así hay que llamarlos, diáconos. Ya dedicaremos todo, ya lo expliqué, ya tuvimos una serie, porque ya también, hermanos, no tardamos en levantar a los futuros diáconos de la iglesia. Con esto, nombramiento oficial. Hermanos, les presentamos al diácono fulano de tal, con su esposa, que estarán al frente, apoyando, sirviendo en todas estas áreas de la iglesia. A ellos reconozcámoslos, valorémoslos, obedezcámoslos. También son siervos, no son jefes de ministerio, no son los patrones de los jóvenes, no son los patrones del ministerio de cafetería. No, son siervos, diáconos. Y hay requisitos y hay que probarlos. Aquí están los dos oficios de una iglesia: los pastores y los diáconos. ¿Qué le pide el Señor a su iglesia? ¿Qué nos pide? En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 12 al 13.
Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Miren qué precioso lo que Pablo en otra iglesia, en este contexto de otra carta, nos pide, nos da el consejo el Señor en su palabra. Fíjense, os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y los amonestan. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros hacia nuestros pastores? Ténganlos en mucha estima, en amor, por causa de la obra, obviamente, que ellos desempeñan, y tengan paz entre todos. Entre todos. Qué hermoso es lo que el Señor le pide como una estima. Estímalo. ¿Por qué? Porque ellos te presiden en el Señor, están amonestándote, trabajan en el Señor. Tenlos en estima, en amor, por causa de su obra. Pero me encanta, qué interesante que te pida el Señor, ten paz con tu pastor. Y no solo con tu pastor, con todos. Hay una hermosa también exhortación en Hebreos, capítulo 13, versículo 17. El autor, todavía hasta estas alturas del tiempo de la iglesia, no tenemos certeza, no se ha encontrado un papiro, un pergamino que nos dé certeza de quién escribió Hebreos, pero está inspirado. Sin duda, al formar parte del canon de las Escrituras, este es un libro inspirado por el Espíritu Santo. En Hebreos, tremendo libro, capítulo 13, versículo 17. Obedezcan a vuestros pastores. Y esta sujeción, hermanos, no vayan a pensarla que es una sujeción arbitraria, déspota. No, es una sujeción por amor. Sujétense a ellos. ¿Ya vieron también cuál es parte del trabajo pastoral? Velan, cuidan por vuestras almas. Y ahí les va. A los que quieran ser pastores, darán cuenta. Los pastores darán cuenta para que lo hagas con alegría. Más les vale a esos pastores no quejarse del ministerio. No quejándose. Esto no es provechoso delante de Dios. No quejándose. Imagínense que yo esté queje y queje y queje. Conozco hombres así. Se quejan. ¿Saben en qué? En el dinero. Para variar. No, esa iglesia, vite, ni ofrendan. Tengo que ir a buscar trabajo de ojalatero como estaba antes, porque aquí ni me alcanza. Y ahí tengo que estarles diciendo, y doble, tengo que pasar 2 veces el alfolí. Oye, no te quejes. Entonces Dios no te llamó. No te llamó. ¿Por qué te quejas? Dios te proveerá. Dios te sustentará. Si te llamó, si en verdad te llamó, Dios te sostiene. Pero no me andes diciendo, hace tiempo un hombre me dijo eso. Se quejaba porque su iglesia no ofrendaba. Tenía que regresar a su chamba de mecánico y grosero. Me partió el corazón porque yo lo conocí de muchos años. Bueno, por algo el autor a los Hebreos dice, no quejándose, esto no es provechoso. No es provechoso. Finalmente, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Terminamos con Primera de Pedro. Qué importante es el llamado al pastorado, que ahora Pedro, que también se considera pastor al nivel de Pablo, Pedro consiervo. Nada de que Pedro el primer papa. No, eso es antibíblico. ¿Qué es eso? Este fue el primer papa de la historia. ¿Qué no estudias historia tú? Ni idea tienes de la historia de la iglesia cristiana. Ni idea. Este hombre, qué esperanzas que se ande diciendo soy él. ¿Sabían que la palabra papa viene del latín pater patrum? El padre de los padres. Antibíblico. El apóstol Pedro
en su primera carta, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Ahí va. Vean al que dicen que es el primer papa. Nada que ver. No conocen la Biblia. Ruego a los pastores, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, dice Pedro, anciano también, en el mismo rango con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, soy también al igual en el nivel participante de la gloria que será revelada. Y ahí viene otra vez, ¿cuál es la función gloriosa de un pastor? Apacienta la grey de Dios que está entre ustedes. Miren qué belleza. Cuiden de su iglesia, cuiden del rebaño. No lo hagas por fuerza, voluntariamente. Olvídate de tener en tu corazón ganancias deshonestas. Ten ánimo pronto para servir en tu pastorado. Olvídate, pastor, de tener señorío. Te prohíbo que vayas a esa iglesia, te prohíbo que vayas a ese congreso. Usted se tiene que congregar aquí y no puede ir a ver a... ¿No leen? ¿No saben? El pastor no es dueño de ninguna oveja, lo estoy leyendo aquí. No se te ocurra tener señorío sobre los que están a tu cuidado. Debes de ser, y ahí está la tremenda responsabilidad de un pastor, ejemplo de toda la grey. Qué diferente, ¿verdad? Cuando entiendo qué es un pastor, es un siervo que Dios puso para cuidarme, para capacitarme con la palabra, para guiarme. Para mi chamba es, a ver, venga, pastor, no entiendo este pasaje. A ver, ven. Aquí te lo explico. Pastor, estoy atorado en mi matrimonio. A ver, ven. Pastor, mi hijo, mi hija, esto. A ver, ven. Cuidar la grey. Miren, hermanos, esto también pasa y lo quiero decir, lo voy a decir de una vez. Hermanos, cuando algún hermano miembro de nuestra iglesia esté en un hospital, se muera, ya nos tocó apenas, y yo mandé a la membresía de la iglesia el mapa, la dirección, a dónde íbamos a estar para visitar al hermano, y nadie fue. Digo, yo sé que hay trabajo, hay ocupaciones, quiero aprovechar esto, porque una de las cosas que todos esperamos como iglesia es que nos cuidemos, que tengamos solidaridad, cariño y empatía unos a otros. Hermanos, yo sé que esa es mi chamba. Y ni modo de yo no ir. Y a veces cuando no voy, no tienen idea cómo me regañan. Y los entiendo. Pastor, lo estuve esperando y no llegó. ¡Qué barbaridad! No tienen idea dónde meto la cabeza de vergüenza. Pero ¿saben algo, iglesia? Esta es una chamba compartida con todos. Yo hago un llamado aprovechando, y no estaba en el guión de mi predicación, pero el Señor ya me lo puso, ni modo. Les digo porque no les voy a decir quién, este hermano estaba muy dolido. ¿Saben por qué estaba dolido? Porque días antes había fallecido otro familiar y estaba el funeral a reventar de gente de ustedes. ¿Y ahora qué pasó? Ni uno. Solo yo fui con otro chico, estaba yo en una consejería con él, le dije, acompáñame, tengo un funeral, y me acompañó. Ya lo estoy viendo, ya llegó el joven que me acompañó. Y yo mandé a todo el grupo de membresía, hermanos, y nadie. Entonces ya opté, ni modo, familia tal y familia tal me acompañan. Vamos a ese funeral, a visitar a ese hermano que ya me avisó que está grave en el hospital, etcétera, está atravesando un problema. Vamos, voy a armar una comitiva. Así que si tú prepárese porque van a estar en guardia todos. Si yo les pido que me acompañen, es esto. Cuidemos de la grey del Señor. Seamos ejemplos de amor, de solidaridad. ¿Saben que
¿Saben, hermanos, que para muchos de aquí, nosotros somos la única familia que hay? ¿Sí se han puesto a pensar que muchas hermanas o muchos hermanos, sus familiares están lejos o no son cristianos, y la única familia, los únicos amigos, el único momento de sana diversión, de sana distracción, es en el grupo de mujeres? ¿Es el grupo de varones? ¿Es el grupo de jóvenes? Porque no hay familia. Bueno, si nosotros somos una familia en Cristo, tengamos esa sensibilidad y amor por hermanos y miren, no necesitamos mucho, el solo acompañar, el abrazar, el llevar un pan y un café, nada más. Hay que trabajar eso como iglesia. Y yo sé que lo entendieron a la primera, no es necesario que vuelva a tocar este punto. Pero en verdad me parte el corazón que alguno de ustedes me tenga que decir, pastor, porque lo fui a ver. Yo fui a visitar a este hermano y le dije, ¿qué trae? ¿Por qué anda usted chipilón? La verdad, estoy bien sentido. ¿Por qué? Nadie fue al funeral de mi suegro. ¿Está bien? No, solo usted con un joven. Sí, está bien. Le prometo, hermano, que voy a revisar eso con la iglesia. Ya se quedó más tranquilo, no pasó a nada, la chipilonera ya se le pasó. Pero no quiero que pase eso. ¿Por qué? Los cristianos somos solidarios, y más esta iglesia, es que la verdad, hermanos, son ustedes muy lindos, se solidarizan rápido. Yo les voy a pedir que estemos al pendiente, espero en Dios, ¿verdad? Nadie sabe, hermanos, es que nadie sabe, algún percance, alguna situación de emergencia, un muerto, un enfermo. Nosotros somos una familia y como tal debemos amarnos y apoyarnos unos a otros. Es que el pastor vaya, sí, yo tengo que ir, pues sí, pero ojo, y si yo no estoy si algo estoy ocupado, ¿me entienden? Espero que sí. Espero que sí, porque me encanta cómo el apóstol Pedro dice, los pastores estamos no por fuerza, y me encanta voluntariamente, no por ganancias, sino que dice, y esto por eso me llevó a reflexionar con ustedes, ánimo iglesia, ¿qué pasó? Ánimo, vamos a consolar, vamos a ayudar, vamos a acompañar, y se vale, no puedo pastor, mándale mensaje, escríbele, y si lo ves, el día que lo veas aquí, abrázale y dile, hermano, no pude ir, discúlpeme, pero están mis oraciones y mi cariño, y al menos el mensajito, pues. Pero no hay como estar ahí. Sinceramente, yo lo viví. No hay como el acompañamiento, el abrazo, el cafecito, el pancito para un hermano que está atravesando un problema. ¿Ok, iglesia? Bueno, gracias a Dios que son una iglesia preciosa. De corazón se los digo. ¿Es mi chamba? Sí, pero también tuya.